Pegasus se cuela también en los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. En un giro de los acontecimientos propios de las novelas de espías, Moncloa anunciaba esta mañana que las terminales de Pedro Sánchez y Margarita Robles habían sido espiados a través de la ya famosa aplicación. Hay muchas preguntas aún sin resolver, pero la principal es saber quién está detrás de esas escuchas, qué datos robó y si los servicios secretos sabían algo al respecto. Bueno, ya ha dicho el Gobierno que no, que el CNI no está detrás. Si John Le Carré levantara la cabeza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este lunes nos deja además la imagen de la vuelta a la normalidad tras las restricciones, pero una normalidad de las de antes, de fiesta sin restricciones y celebraciones multitudinarias. Pareciera que todos quieren sacudirse con fiesta los recuerdos de una pesadilla lejana, y aunque conviene tener presente que el virus sigue ahí, hay datos que llevan al optimismo. Alemania reporta su primer día sin víctimas mortales de COVID desde el inicio de la pandemia. Noticias como esa merecen una celebración. Y se reabren las discotecas en Ibiza, la Feria de Abril de Sevilla o el Carnaval de Río. La fiesta y la música se entremezclan con los emotivos abrazos que pudimos ver en Nueva Zelanda, que abre sus puertas por fin tras 2 años de fronteras cerradas a los no residentes. El mismo tiempo que llevaba cancelada la Feria Sevillana, que ha vuelto a llenarse como antes. Algo similar a lo ocurrido en Ibiza, donde los grandes clubes de toda la isla han adelantado un mes su apertura. Viajeros de todo el mundo agotaron las entradas desde hace meses. Pero en este mundo globalizado, mientras unos celebramos la reapertura sin restricciones, en China la variante Omicron ha devuelto al país a la casilla de salida. En el país de origen de la pandemia aún no se vislumbra el fin de la espiral de confinamientos en la que algunas ciudades llevan más de un mes. La mayor es Shanghái, donde las calles, ya lo ven, siguen vacías. Son 24 millones de habitantes. El Estado se mantiene en su política estricta de cero COVID, pero los expertos coinciden en que será muy difícil mantenerla con las variantes mucho más contagiosas que se extienden por el planeta. Y si van a circular por Madrid en estos días, manténganse atentos a las zonas de exclusión de los automóviles más contaminantes. Desde este lunes, tras un periodo de prueba de 4 meses, el consistorio madrileño va a multar a los turismos que incumplan con el protocolo en las zonas de bajas emisiones. Por ejemplo, los turismos diésel matriculados antes de 2006 y los turismos de gasolina matriculados antes del 2000, no domiciliados en Madrid. Estos turismos no van a poder circular por el interior de la M30, aunque sí por esa vía de momento. Luego les damos los detalles porque la idea es que otras ciudades, también Canarias, vayan adoptando medidas parecidas. Pero empecemos por Pegasus, el caballo alado transformado en novela de espías gubernamentales. El Gobierno ha pasado de principal sospechoso de líderes independentistas a víctima junto a ellos de la intromisión del programa israelí en 2 terminales muy delicadas, la del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. El ministro de la Presidencia lo confirmaba esta mañana desde Moncloa. Según estos 2 informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, se han producido 2 intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. El Gobierno va a ser inflexible con cualquier vulneración de derechos y libertades fundamentales y reforzará cualquier procedimiento que sea necesario para garantizar los derechos de los ciudadanos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ahí lo veían, desvelaba que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y el de Margarita Robles también fueron intervenidos. Ya se ha puesto el asunto en manos de la Audiencia Nacional para que investigue lo que considera un ataque externo ilícito. Bolaños ha descartado que se trate de una acción del Centro Nacional de Inteligencia, porque ha recordado en España es necesaria una autorización judicial razonada para que cualquier organismo pueda proceder a este tipo de intervenciones. Hablamos con Rodrigo Melián Alonso, auditor y perito judicial tecnológico, especialista en ciberseguridad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, cualquiera que esté viendo esta sucesión de noticias va a pensar que es fácil espiar un teléfono móvil, no digamos ya del presidente o de la ministra de Defensa. ¿Tan sencillo es? No es tan sencillo como parece.
Sí es cierto que tendría que cumplir una serie de parámetros, como tener acceso al terminal o que en un momento dado una información que nos llegara al dispositivo pues se ejecutara, ¿no? También hay que tener en cuenta que estamos hablando de un software malicioso muy sofisticado, preparado específicamente pues para saltarse las posibles seguridades que puedan existir en los dispositivos y que en un momento dado puedan trasladar o sustraer esa información que estarían buscando. Claro, pero normalmente, no sé si tendrás conocimiento de esto, Rodrigo, normalmente para que entre un malware en el teléfono, pues tenemos que permitir el acceso a lo mejor a través de un programa, de algo que descargamos, alguna aplicación. En este caso estamos hablando de terminales, no sé, no me imagino a la ministra de Defensa o al presidente del gobierno descargándose una aplicación, qué sé yo, para oír música, no sé. Exactamente, tenemos que interactuar con el dispositivo para que en un momento dado este software malicioso pues se descargara, ¿no? O sea, que alguien tiene que llegar, disculpa Rodrigo, que alguien tendría que llegar físicamente al dispositivo y manipularlo. No, se puede enviar a través, es como, vamos a bajar un poco de nivel de ataque, vamos a hablar de los phishing, por ejemplo, estos ataques que se realizan, que podemos sufrir cualquier persona, donde a través de correo electrónico, a través de SMS, nos pueden llegar archivos o nos pueden llegar enlaces fraudulentos. Vamos a poner el ejemplo que nos llegue un archivo a través de un correo electrónico, lo descargamos en nuestro dispositivo y lo ejecutamos. Si ese archivo logran engañarnos, logran hacer a través de técnicas de ingeniería social, pues hacernos creer que es un archivo legítimo, lo podemos ejecutar nosotros mismos ingenuamente en el dispositivo y a partir de ahí estamos dando entrada a este software malicioso en nuestro dispositivo. Y estos software tan sofisticados pues pueden hacer mil cosas cuando están dentro de un dispositivo y más de este calibre, ¿no? Estamos hablando de la presidencia del Gobierno de España y de un ministerio. Entiendo, que igual ha podido entrar al abrir un archivo o contestar a un correo que en principio pudiese llegar de alguien conocido. Rodrigo, ¿qué se puede obtener? ¿Qué han podido obtener del teléfono del presidente del Gobierno o de la ministra de Defensa? ¿Llamadas, datos, archivos que se hayan descargado ellos también? Sí, como les comento, Pegasus es un software muy sofisticado. Tienen acceso, pues, ahora mismo gobiernos o con un alto nivel de poder adquisitivo porque es un software preparado para este tipo de situaciones y pueden obtener cualquier tipo de información. E incluso existe una gravedad añadida y es que si nuestro dispositivo, el dispositivo que ha sido, en este caso, intervenido por este software malicioso, tuviese enlaces con infraestructuras externas, pues estaríamos dando entrada a ese software malicioso en posibles infraestructuras externas. Ya no solo la información que pueda haber en el dispositivo, sino ahora habría que revisar también pues, hacia dónde conectaba los dispositivos que han sido craqueados y la posible peligrosidad que exista a través de una posible desvío de información, un robo de información en otras infraestructuras. Claro, Rodrigo, a nosotros, bueno, a la gente que no tenemos responsabilidades así, Pegasus seguramente no nos esté observando, pero no estamos a salvo de que otros programas pues puedan intervenir nuestro teléfono o algún tipo de malware. ¿Cómo podemos saber? ¿Qué señales podemos obtener para sospechar que no estamos solos ahí con nuestra terminal? Sí, los spyware que se le llaman, los software espía, están a la orden del día también para la ciudadanía. No tan sofisticados como pueden ser este tipo de software como Pegasus, pero sí existen software maliciosos que pueden espiarnos nuestros terminales, nuestros dispositivos. ¿Cuáles son algunas de las características que podemos notar en nuestros dispositivos? Normalmente pues, pueden funcionar de una forma más lenta, se calientan mucho más rápido y la batería dura mucho menos. Y de vez en cuando es bueno que tengamos un anti-malware en el dispositivo y escaneemos nuestro dispositivo en busca de algún tipo de software malicioso que pudiese existir. Pero sobre todo si notamos lentitud, si notamos que nuestro terminal, sobre todo el terminal móvil, se sobrecalienta, se calienta demasiado, que la batería disminuye de una forma rápida, tendremos que tener en cuenta que a lo mejor existen aplicaciones de este tipo, aplicaciones espías, que se están ejecutando en segunda línea y no nos estamos dando cuenta. Yo me imagino que lo que buscan principalmente este tipo de aplicaciones a lo mejor pueden ser claves bancarias o de algún tipo para robar, ¿no? Normalmente para eso se usan o para otras cosas también. Depende de lo que quieran extraer los ciberdelincuentes. Puede ser incluso para poner una bomba lógica, pueden poner un archivo malicioso para que en un momento dado se ejecute y encripte la información y pedir un rescate al respecto. También puede ser para espiar, para obtener la información que existe
en el terminal móvil y posteriormente chantajear a las personas dueñas de ese terminal móvil, pueden existir varias casuísticas. Aquí tendríamos que entrar, a lo mejor, si hablamos de sectores políticos, de sectores empresariales o de sectores sociales ya dirigidos a las personas, como también incluso puede ser software de espía que puede existir en casos como el ciberacoso o la violencia de género digital. Existen diferentes puntos que se podrían trabajar para ver la finalidad de estos ciberdelincuentes. Claro, hay muchas formas de hacer daño a través de la tecnología si no nos andamos con ojo. Rodrigo, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. Bueno, en Ucrania, donde nos vamos ahora, por fin un centenar de civiles han podido ser evacuados este domingo de los búnkeres de la acería Azovstal en Mariupol, después de un acuerdo liderado por Naciones Unidas y Cruz Roja Internacional. El presidente ucraniano, Zelensky, espera que no sean las únicas evacuaciones porque la situación en la planta metalúrgica es crítica para los que siguen allí. Sviatoslav cumplió este domingo 6 meses de vida. 2 de ellos los ha pasado encerrado en estas ruinas de la acería de Azovstal. Este bebé es uno de los 100 primeros civiles que han podido ser evacuados de la planta metalúrgica, todos niños, mujeres y personas mayores. Por primera vez en la guerra este corredor ha funcionado. Por primera vez hubo 2 días de alto el fuego. Logramos sacar a más de 100 civiles que han escapado de las hostilidades en Azovstal, celebra Zelensky. El presidente ucraniano confía en seguir este lunes con más evacuaciones. El tiempo se agota. Ya no teníamos nada, nos estábamos quedando sin comida, asegura una de las evacuadas. No vimos la luz del sol, estábamos asustados, no había suficiente oxígeno, teníamos miedo incluso a sacar la nariz y respirar un poco de aire fresco, asegura Natalia, empleada de Azovstal. Tras un breve paso por este centro de acogimiento temporal al este de Mariupol, los refugiados llegaban este lunes sanos y salvos a Zaporilla, mientras las hostilidades no cesan. Rusia asegura que este misil, lanzado en las últimas horas, ha dejado inoperativa la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Odesa. Sabeli se apoya sobre la tumba de su padre fallecido. Suavemente acaricia la cruz que está justo debajo de un retrato suyo. Estamos agradecidos a quienes valientemente defendieron nuestra ciudad para que pudiéramos respirar y seguir viviendo, comenta su esposa. Cientos de ucranianos cumplen con la antigua costumbre de honrar a sus muertos el primer domingo después de la Pascua Ortodoxa en este cementerio de Irpin. Es muy difícil, no puedo creer que esto todavía sea posible en el siglo XXI, se lamenta la esposa de un soldado. Este año la mayoría de las flores son para ellos, los que perecieron en los combates que azotan el país hace más de 2 meses. Bueno, y ahí ven a la actriz Angelina Jolie, que bajo el sonido de las sirenas antiaéreas de fondo tuvo que ser evacuada precipitadamente cuando visitaba Ucrania. La actriz estadounidense es enviada especial de ACNUR y estaba visitando una estación de tren en la ciudad de Leópolis cuando se activaron las alertas por bombardeo. Jolie había visitado previamente un centro médico, un internado y una cafetería. Bueno, ¿y quién lucha en esta guerra? Prácticamente todo el mundo. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, el 15% de sus fuerzas de combate están constituidas por mujeres. De hecho, desde 2014, muchas de estas militares se han venido entrenando para convertirse en lo que ya son, unas veteranas de combate. En total son más de 30.000 ucranianas las que se han enlistado al ejército desde ese año. El primer día de la guerra en Ucrania, la empresaria y teniente menor Evgenia Esmeralda se unió a la defensa territorial de Ucrania. Unos días después, se convirtió en oficial del Regimiento Especial del Ejército de Ucrania. Quería unirme al ejército en 2014, cuando comenzó la acción militar en Ucrania, pero yo tenía un bebé pequeño en ese entonces. Esta vez, cuando empezó la guerra, no dudé. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, a finales del 2021, unas 32.000 mujeres pertenecían a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Katerina Primak es cofundadora del Movimiento de Mujeres Veteranas de Ucrania.
Si una mujer está sirviendo en el ejército y tiene un hijo y un esposo esperándola en casa, puede imaginar lo que una sociedad más tradicional dirá sobre esa mujer, aunque una mujer tiene derecho a elegir cualquier carrera, o tanto el esposo como la esposa pueden estar en el ejército. En los 8 años transcurridos desde la primera acción militar en la región de Donbass en 2014, el número de mujeres que se unieron a las filas ha subido considerablemente y el movimiento de mujeres veteranas de Ucrania ha logrado un progreso considerable para alcanzar la igualdad de género en las esferas de seguridad y defensa. Nadie hablaba antes de la violencia o el acoso sexual en el ejército y ahora este tema ha dejado de ser tabú. Por ahora, dice, los problemas más apremiantes son tener suficientes armas y medicamentos para ambos. Yasmín López, Voz de América. Pero encontramos en este conflicto muchas maneras de ayudar. Hay quienes lo hacen desde los fogones, como el afamado chef español José Andrés, que lleva desde el inicio del conflicto alimentando a soldados y refugiados. Pero también el de otro conocido cocinero ucraniano que cambió su restaurante de lujo por menús gratis para todo el que lo necesite. Este es el ambiente que se respira en el restaurante Ishni. Traducido al español significa para otros, porque precisamente para otros cocina Levgen Klopotenko, un reconocido chef ucraniano. Entendí que no soy muy bueno con las armas, pero sé que soy un buen guerrero con mi cuchillo y mi misión en la vida es alimentar a la gente, dice el flamante ganador de un reconocido concurso de cocina en la televisión de su país y además el impulsor del borscht, una sopa típica ucraniana cocinada a base de remolacha y col, como firme candidata a convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un plato que continúa cocinando casi a diario, pero ahora sus clientes son otros, las tropas que combaten en primera línea de guerra y todo aquel que lo necesite, como ella. Me vi obligada a abandonar mi casa en Donetsk y reasentarme aquí en Lviv. Klopotenko nos alimenta gratis, dice una emocionada y agradecida Olena de 73 años que espera sus documentos para poder cruzar la frontera hasta Polonia, como tantos otros miles de refugiados. Hasta allí llega también la comida de otro chef, José Andrés. A través de su ONG y con la ayuda de 6.000 voluntarios sirve la friolera de 300.000 platos diarios. Todos ellos salen desde esta cocina en Leópolis. Podemos mandar por envío entre 3 y 4 tipos de comida a cada sitio, aparte de los bocadillos que veis aquí. Comida caliente y digna en situaciones extremas, una labor que desempeñan estos afamados cocineros con el apoyo de entidades colaboradoras y donaciones. Un claro ejemplo que desde las cocinas también se combate una guerra. Y también es verdad que las únicas armas no son las que matan en el frente. La energía se convierte también en otra herramienta de presión. La Unión Europea está pagando a Rusia 850 millones de dólares diarios por el petróleo y el gas. Alemania es uno de los principales receptores. Pues bien, esta misma mañana el gobierno alemán ha anunciado que se avanza para finalizar su dependencia del petróleo procedente de Rusia. Ob ein Ölembargo insgesamt jetzt ansteht, das weiß ich nicht. Ich höre Unterschiedliches und rede mit den Kolleginnen und Kollegen. Sin embargo, el vicecanciller Robert Habeck, ahí lo tienen, ha manifestado que no está seguro de que vaya a haber un embargo total sobre el petróleo ruso y que se debe de ser inteligente para no desencadenar una catástrofe económica, que no por sancionar a Rusia vayamos a tener el problema aquí, en este lado de Europa. Hasta el momento Alemania sí ha disminuido ya un 12% el consumo de petróleo ruso, un 8% el del carbón y nada menos que un 35% el consumo de gas. La invasión de las tropas rusas a Ucrania trajo consigo que otros países como Venezuela pudieran mejorar sus expectativas de crecimiento económico por la subida del precio del petróleo, pero no todos son datos positivos para ese país presidido por Nicolás Maduro. Las sanciones al Kremlin por parte de la comunidad internacional van a perjudicar a su régimen, al régimen de Maduro, en aspectos como puede ser una subida más que notable de la inflación. La posibilidad de que algunos países de la Unión Europea se unan a la decisión de Estados Unidos de prohibir la compra de petróleo ruso podría representar un revés para la venta del hidrocarburo venezolano, en opinión del economista y director de la consultora financiera Ecoanalítica. Rusia ahora pasa de ser tu aliado a ser un competidor. Rusia tiene que también colocar crudo en los mercados sancionados y eso, por supuesto, genera una competencia para Venezuela, que también vende en ese mismo mercado. Rusia es el tercer productor
productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos y Arabia Saudita. Genera cerca de 9.700.000 barriles por día, mientras Venezuela no está ni siquiera en el ranking de los primeros 10 países. Sacar el crudo en Venezuela no es difícil y además es barato. Nosotros pudiéramos haber absorbido parte de ese mercado que dejó Rusia, pero no tenemos en este momento la capacidad de aumentar la producción. Venezuela experimentará en 2022 un crecimiento económico de 8% según la firma Ecoanalítica, impulsado en parte por la explosión de precios del crudo. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania tendrá otras consecuencias adversas. La inflación en alimentos puede repuntar de manera considerable, o sea, es muy difícil prever exactamente un número, pero va a estar muy por encima de ese 200%. Esa volatilidad en los precios también se verá en naciones como Colombia, Chile y Perú, de acuerdo con los cálculos de ambos expertos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bueno, y atentos si viajan en estos días a la capital de España y sobre todo si circulan por sus calles, porque desde hoy entra en vigor las zonas de bajas emisiones en la capital de España. Termina en esa ciudad un periodo de prórroga en la que los coches no eran sancionados, pero sí informados sobre la prohibición de entrar en determinados lugares si el vehículo tiene mucha antigüedad. A partir de ahora, los diésel de antes de 2006 o los coches de gasolina de antes del año 2000 podrán ser multados si entran dentro de la M30. Eso ya en Madrid, pero es que antes de 2023 deberían estar activas zonas de exclusión en los municipios de más de 50.000 habitantes y en los territorios insulares, es decir, toda Canarias. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto un periodo de consulta pública que finaliza el 13 de mayo. Después seguirá su trámite para aprobarse en el BOE. Rafael Pombriego es el vicepresidente de FREDICA, que es la Federación de Empresarios Importadores de Automóviles. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oiga, de entrada se me ocurre que ustedes contentos, ¿no? Porque esto obliga a modernizar el parque de vehículos. Bueno, sí, lo que pasa es que el planteamiento, si se generaliza en el caso de Canarias, como se acaba de comentar, la normativa debería estar en vigor antes del año 2023 y eso significaría un impacto terrible porque en el caso de Canarias tenemos más de 700.000 vehículos que no cumplirían con las normativas, ¿no?, que se van a exigir o los requisitos que se van a exigir para poder circular por nuestras ciudades. Bueno, en cualquier caso, yo creo que el caso de Madrid no es extrapolable a Canarias. Aquí me imagino que habrá que establecer un régimen progresivo, porque si no esto sería aplicarlo a todo el territorio de las islas sería prácticamente imposible, porque significaría que más de la mitad de los coches que están circulando por las islas no lo podrían hacer, por lo menos entrar en los sitios que se definan como zonas de bajas emisiones, que en principio pues está, como comentabas, dirigido a las ciudades de más de 50.000 habitantes, que en el caso de Canarias pues son los principales núcleos poblacionales que todos conocemos, La Laguna, Santa Cruz, Las Palmas y Telde, ¿no? Aunque también podría haber otros municipios afectados. Yo espero que la normativa, antes de que se ponga en vigor, pues como digo, se haga de forma progresiva, que no abarque todo el territorio, porque si no, como digo, sería un verdadero caos. A partir de eso, o aparte de eso, pues lógicamente el sector sí que ve con buenos ojos que se potencie la renovación del parque móvil, porque desgraciadamente Canarias, por el dato que acabo de comentar, pues tenemos de los parques de móviles más viejos de España y por tanto de Europa, ¿no? Y eso es un tema bastante grave, ya no solo por el tema medioambiental, sino también por cuestiones que están relacionadas con el consumo y también con la dependencia económica del petróleo, claro, y las cuestiones sanitarias. El parque viejo es un coche más peligroso, aparte de eso, más contaminante, ¿no? Claro, además sustituir tantos coches viejos, y dice que tenemos el parque envejecido en Canarias, de golpe, esto entra en vigor en 2023. La verdad es que lo veo difícil, ¿no? Para el bolsillo, además, en periodo de inflación, para el bolsillo y bueno, y para ustedes como importadores tener que tener de repente una cantidad de vehículos a disposición. Es imposible, es prácticamente imposible. Lo que pasa es que es verdad que las zonas de bajas emisiones van a empezar, aunque es verdad que se pueden extender a territorios más amplios que un puro núcleo urbano. Lo lógico es que empiecen por zonas muy concretas dentro de estas ciudades de las que hemos comentado y que luego poco a poco en el tiempo se vayan extendiendo, porque si no realmente, en el caso de Canarias, que expresamente el texto que recoge la Ley de Cambio Climático habla de las zonas insulares en general, sin distinguir como es en el resto del Estado
pensado en las ciudades con más de 50.000 habitantes, sino pretende abarcarlo todo, ¿no? Y vuelvo a repetir, es que es prácticamente imposible, tal y como está conformado el Parque de las Islas, que se pueda atender esta situación. La idea, Rafael, es no contaminar, o sea, básicamente ese es el espíritu de la norma, ¿no? Reducir las emisiones. Un coche matriculado de gasolina antes del año 2000 o de diésel de 2006 contamina mucho más que los nuevos. ¿Es notable el impacto sobre el medio ambiente? Totalmente, es decir, podemos decir que un coche con 10 años de diferencia, las diferencias de emisiones son terroríficas, ¿no? Si miramos las medias de emisiones de un coche de ese año que acabas de comentar, del año 2006, podríamos estar en 250 gramos de CO2 por kilómetro o más, ¿no? Hoy en día los coches se mueven por debajo de los 230, incluso 220 de media, ¿no? Con lo cual las reducciones del nivel de emisiones es importantísimo. Y de ahí que sea también fundamental la renovación del parque. Y no queremos nada que decir si comparamos el tema con los coches con las nuevas tecnologías híbridas o los coches eléctricos, ¿no? Que van a tener unas emisiones cero. Entonces eso es incomparable, ¿no? Y ya no solo la cuestión de emisión, sino también toda la tecnología que incorporan los coches modernos, pues en 10 años cambia radicalmente. Ahora mismo estamos hablando ya del coche del coche eléctrico, pero estamos ya mirando el coche conectado y el coche autónomo, ¿no? Que van a ser también una verdadera revolución en la movilidad, ¿no? Por tanto, claro. Después está el consumo también, que me imagino, oye, por buscarle la parte buena, que claro, un coche nuevo me imagino que también, o nuevo o matriculado después de esa fecha, consumirá mucho menos, ¿no? Claro, los consumos, yo lo he dicho antes, es decir, es una cuestión de seguridad, de consumo y de emisiones, ¿no? Esos son los aspectos fundamentales que implica la renovación del parque. Y que Canarias, desgraciadamente, por los niveles de renta, por la situación económica general, pues tenemos incluso más dificultades para proceder a esa renovación del parque, ¿no? Y eso es un tema que hay que abordar y el sector apoya. Lo que es verdad que en este planteamiento de medidas de zonas de bajas emisiones lo que queremos es que sea transparente, que las mediciones se hagan públicas y que todo el mundo conozca realmente cuáles son los niveles de emisión que hay, que se den alternativas si se tiene que cerrar una ciudad, un núcleo, un centro urbano, que se dé alternativa para que los usuarios que desgraciadamente no tienen un coche actualizado, pues bueno, que puedan por lo menos aparcar en aparcamientos de borde y poder atender su demanda de movilidad. Es decir, hay aspectos que ahora mismo se están estudiando, como se ha comentado, se está ahora en la fase de exposición pública del Real Decreto de Desarrollo de las zonas de bajas emisiones. Esperamos que ahí se puntualicen muchas cosas, porque si no, a pesar de que estamos a favor de la renovación, tampoco puede ser una renovación injusta que ponga en tela de juicio la movilidad de miles de ciudadanos de las islas. Pues está claro, Rafael, vamos a ver qué es lo que dice la norma cuando se vaya aplicando a territorios insulares, que lo establece además específicamente. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya hemos arrancado el mes de mayo con manifestaciones en prácticamente todo el mundo por el Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo, que se celebraba ayer. En algunos casos no del todo pacíficas, por decir algo, como en Francia o Chile, donde hay 3 personas heridas tras ser alcanzadas por disparos. Así, de esta manera termina una de las cadenas de comida rápida más conocidas. Tras el paso del colectivo de anarquistas Bloque Negro, vestidos de color oscuro celebran el Día del Trabajador en Francia con boicots al lugar de trabajo de otros empleados. 1 de mayo también en Alemania. Esto es lo que la policía de Berlín califica como una de las manifestaciones más pacíficas. Para conmemorar los derechos de los trabajadores, el balance: 11 detenidos, más de 10.000 asistentes y unos 6.000 agentes desplegados. Situación similar en Chile, con piedras y cócteles Molotov contra la policía. Y hay 2 detenidos por disparar contra 3 civiles, una de ellas periodista, ahora en estado grave. Al mismo tiempo, en Venezuela, más que protesta, lo que se organizó fue toda una fiesta. Mientras que en Bolivia sus trabajadores denuncian: no tenemos nada que festejar, el aumento salarial es miserable y exigimos, nosotros los trabajadores no queremos migajas. Un día internacional donde se reclaman mejoras en el empleo en casi todo el mundo, salvo en Estados Unidos. Allí no lo celebran el 1 de mayo, sino el de septiembre, entre otras razones porque en su día querían evitar vínculos con los partidos de izquierda.
Enseguida tenemos más cosas que contarles, no tardamos. Seguimos adelante hablando en esta ocasión del drama de la inmigración. Salvamento Marítimo interceptó esta madrugada una embarcación con 60 personas a bordo en aguas cercanas a Lanzarote. Los migrantes fueron trasladados al muelle de La Cebolla, en Arrecife. Se trata de 12 mujeres, 44 hombres y 4 menores de edad de origen subsahariano y en aparente buen estado de salud. Fueron atendidos por Cruz Roja hasta su traslado a dependencias judiciales. Además, unas 20 personas internadas en el CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, se fugaban anoche del centro. Al parecer, ya han sido localizados al menos 11 de esos migrantes. Poco antes, ayer domingo, un grupo de los migrantes retenidos en ese CIE ponía fin a una huelga de hambre de varios días. Según ha informado la organización Somos Red, el motivo de la huelga de hambre era protestar por las inhumanas y degradantes condiciones de su encierro. Vamos a ver cuáles son. Marifé Navarro es la representante de Somos Red. ¿Qué tal, Marifé? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones inhumanas y degradantes? Sí, bueno, nosotros estuvimos en conversación con algunas de las personas. Ellas denunciaban que no se les estaba dando una comida en buen estado, que había varias personas que estaban con descomposición y tal. Se les había retrasado en determinadas ocasiones lo que es la entrada de comida, y estando en época de Ramadán, lo que ellos llaman desayuno, que es cuando el sol se pone, pues a veces se retrasaba hasta 1 hora. Y también había algunas personas que no estaban recibiendo la medicación, no entendían por qué, y cuando iban, había una persona que no podía bajar por el estado de salud en que se encontraba a comer, pues quisieron llevarle la comida, no se lo permitieron, la comida a la habitación, pues no se lo permitieron. Se quejaban de este tipo de situaciones también, pues cuando en algún momento que les trataran con empujones y con insultos. Eso es lo que relataban ayer. ¿Ustedes con quiénes están en contacto? ¿Con representantes de los inmigrantes que les van contando estas situaciones? ¿También con representantes del centro? ¿De alguna manera ejercen de intermediarios o no pueden realizar esa labor? Nosotros desde Somos Red, quien está yendo, que están en contacto con nosotras, determinados ONG, por ejemplo, Médicos del Mundo, y también va la Pastoral de Migraciones, y nos mantiene informadas. De hecho, pues nos comentaron después más tarde que ellos habían estado el viernes y no se les había comunicado nada o no habían percibido nada. Pero que ahora pues iban a intentar averiguar pues exactamente, a ser posible de primera mano, qué es lo que estaba pasando. ¿De alguna manera tienen ustedes contacto con quien gestiona el centro para tratar de trasladar estas quejas o comprobarlas de alguna forma? No, bueno, es una cuestión bastante, o sea, no hay transparencia porque está muy militarizado, muy con medidas policiales que no permiten el acceso a cualquier persona, ¿no? Entonces están encerrados en esa prisión, porque además es una antigua prisión y no tienen posibilidad de salir, y la comunicación es muy limitada, 1 hora por la mañana y 1 por la tarde. Entonces es muy difícil saber lo que les pasa en caso de que vaya a ocurrir algo, por ejemplo, pues el fin de semana, donde ya no van estas organizaciones, y entonces ahí es difícil saber exactamente qué es lo que ha pasado. Según su experiencia, Marifé, ¿qué está pasando ahora? ¿Cuál es la política que se está llevando ahora con estas personas? Porque en su momento, recordemos, en lo peor de las cifras de migrantes, se les mantenía aquí en las islas, no se permitía su derivación, y aunque se decía que no se permitía, lo cierto es que de hecho se iban haciendo derivaciones a la península, como después se ha comprobado. ¿Se mantiene ese sistema ahora? ¿Se siguen haciendo derivaciones?
Pues seguramente sí, porque ya, bueno, los centros no están masificados como estaban antes, los llamados CATES, y bueno, es que era ilegal mantener retenidas a las personas que venían, aunque estén en situación irregular, tenían derecho a circular por el Estado, ¿no? Entonces, quien tiene que viajar a algún sitio porque tenga personas ahí que puedan apoyarlo, etcétera, pues están haciendo sus viajes. Y si se sigue derivando gente de centro, nosotros la denuncia que hacemos es que se sigue haciendo pues de una forma muy arbitraria, sin tener en cuenta el proyecto de migración de cada persona, y que a veces pues en vez de enviar a una persona hacia su destino, hacia donde quiere viajar, pues arbitrariamente se le adjudica algún centro de la península. Claro, porque estas personas, la mayoría, quieren reunirse probablemente con familias, ¿no? Familiares suyos o amigos, personas de las que tienen su contacto, que pueden estar en España o en algún país de Europa. Exacto, sí. Y en cuanto a la política de deportaciones, etcétera, estamos totalmente en contra, también en el sentido de que se están haciendo pues muchos de estos internamientos en dossiers con expedientes de expulsión caducados y con detenciones que no tienen una garantía para unas personas que no han cometido ningún delito y pueden llegar a estar encerradas pues hasta 60 días en un CIE, en las condiciones que tienen de carácter connotativo de prisión y degradante en cuanto al derecho de una persona. Y una persona que no ha cometido delitos, ya digo, aunque los hubiera cometido, tampoco tiene por qué ser un centro. De hecho, los centros están muy modernizados, ¿no? Y esto es una prisión antigua con habitaciones de 6 personas, creo, con un patio muy pequeño. Y estas son personas jóvenes que encima habían truncado ese proyecto, ¿no? de migración. Ahí está la denuncia de la organización ciudadana de Somos Red. Gracias, Marifé. Buenas tardes. A ustedes, buenas tardes. Bueno, y vamos a otra frontera, la de Colombia. En junio de 2020 se pusieron en marcha medidas especiales por el COVID para regular el paso de personas entre Colombia y Venezuela. En algunos hasta 30.000 personas cruzan la frontera a diario. Pues bien, desde la semana pasada ya no hay restricciones para entrar a Colombia, una medida aplaudida por los venezolanos. De una manera positiva reciben los venezolanos la noticia de que Migración Colombia pone fin a la medida de pico y cédula para entrar desde Venezuela hacia Colombia. Y hemos evaluado todo el comportamiento de los flujos migratorios. Se da por terminado el sistema de pico y cédula. El decreto vigente desde junio de 2021 estipulaba que los días pares del mes solamente podían ingresar a Colombia los venezolanos cuyas cédulas de identidad terminaran en números impares y viceversa. Todos los venezolanos podrán ingresar a territorio nacional sin este tipo de restricción. Restricción que los llevó a tomar los pasos irregulares a manos de las bandas que operan en las trochas para ingresar a Colombia. Cuando uno pasa para los lados de San Antonio, Ureña, siempre empiezan a cobrarle a uno para meterse por las trochas, no dejan pasar. Por ejemplo, si yo voy a pasar ahorita y no me toca por pico y cédula, tengo que pagar 20.000 pesos, 30.000 pesos, supuestamente por colaboración. Adelante, gracias. Sí. Según Migración Colombia, son cerca de 30.000 las personas que diariamente cruzan la frontera entre los dos países. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bueno, y más movimientos migratorios. La crisis económica y social que afecta a Cuba está provocando la salida masiva de ciudadanos en busca de una vida mejor. Aumentan las peticiones de asilo, sobre todo en Estados Unidos, pero también se incrementa la inmigración ilegal. Solo el pasado mes de marzo, casi 32.000 cubanos fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora el presidente Biden anuncia más medidas restrictivas. Miles de personas huyen de la dura y permanente crisis económica que azota Cuba y se traduce en la escasez de alimentos y medicinas. La pandemia agravó aún más la situación y las protestas en las calles en contra del gobierno se hicieron realidad el pasado mes de julio. Como represaliado de dicho movimiento en contra del régimen, el dramaturgo Junior García, convertido en la voz de la oposición cubana, habla desde Madrid. Está la situación peor que antes. Yo creo que el régimen ha probado fuerza, ha visto que no pasa nada. Te van amargando, te van llenando de rabia
te van quitando tus derechos hasta convertirte en una persona con rabia, con resentimiento. La dictadura cubana tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o sea que eso es absurdo, es como que un violador sea juez de un caso de delito sexual. Crece el clamor por salir de la isla y muchos utilizan Nicaragua como puerta de salida. El objetivo es alcanzar la frontera de México con Estados Unidos, donde en los últimos 6 meses han sido detenidos casi 80.000 cubanos. El gobierno de Biden anuncia medidas para restringir el tránsito migratorio. También lo hacen Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que exigirán visas de tránsito para todos los cubanos que pasen por sus aeropuertos en ruta hacia Nicaragua. Salir de Cuba cada vez es más complicado, por lo que muchos vuelven a elegir las rutas más peligrosas. La Guardia Costera de los Estados Unidos alerta de la llegada masiva de botes y balsas que de forma irregular llegan hasta territorio americano. Bueno, ¿y cómo está la situación del COVID actualmente? En Alemania se reporta por primera vez ninguna muerte desde que comenzó el COVID, pero las infecciones han subido un 32% en África y también un 9% en América. También repuntan las muertes un 7% en todo el mundo. Países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Italia son los que más infecciones reportan, pero el foco sigue puesto en China. Cuando parecía que Shanghái había conseguido controlar la transmisión de Omicron con 6 regiones sin casos durante este fin de semana, Sanidad reporta 58 nuevas infecciones fuera de las áreas confinadas. Por ello, las autoridades locales anuncian que se mantendrá el confinamiento de la ciudad para consolidar la tendencia. Además, confina nuevas zonas residenciales. Bajan las infecciones y también las muertes. 32 fallecidos en la última jornada según las autoridades. Para garantizar el servicio, 9 trabajadores del metro llevan más de mes y medio viviendo bajo tierra. Transporte que usan unos 100 pasajeros al día frente a los más de 600.000 antes del cierre. Pekín comienza a establecer restricciones para frenar la expansión del virus en la capital. Las autoridades han cerrado la restauración e incrementan los cribados masivos. En los últimos 10 días se han notificado más de 300 contagios. Vendemos menos que antes, los clientes no pueden entrar y los pedidos también son menos. Nos está afectando, asegura este trabajador. El hospital temporal de la ciudad ha reabierto para albergar todos los positivos. Cerca de 100 personas atenderán a los infectados. Pekín notifica 55 casos en las últimas 24 horas. Para garantizar el abastecimiento comercial, el Ministerio de Industria ha creado una lista blanca de empresas importantes y necesarias. Además, ha anunciado ayudas para el mediano y pequeño comercio que se está viendo afectado por los confinamientos. Es el sonido de la emoción. Desde mediados de 2021 no se veía esta imagen en Nueva Zelanda. El país ha sido el más estricto del mundo en el control de sus fronteras. El gobierno permitirá desde hoy la entrada de viajeros vacunados de más de 60 países. Y el fin de las restricciones también se extiende. Después de 2 años usando la mascarilla obligatoriamente, desde este fin de semana en Colombia se elimina esta medida, al menos en varias ciudades, según el gobierno, porque se ha conseguido inmunizar al 70% de la población con la pauta completa. Terminó la larga espera para dejar de usar el tapabocas, para volver a ver los rostros de miles de personas en las calles. Para muchos ha sido un anuncio esperado y que hoy trae regocijo y varias sonrisas al aire libre. Pues yo ya estoy vacunada, etcétera, entonces no lo veo necesario hacer caso. La otra cara de la moneda la protagonizan aquellos que por voluntad propia mantienen el uso de tapabocas. Manifiestan que ha sido uno de los mayores aprendizajes que dejaron 2 años de medidas estrictas. Por experiencia, durante los 2 años de pandemia nunca he tenido un problema respiratorio, ni siquiera gripa. El tapabocas creo que no es solo el tema anti-COVID, también es un tema de protección frente a la contaminación ambiental que tenemos. Sí, optar para mi familia, decirle que hasta terminar este año vamos a usar el tapabocas. Expertos recuerdan que este desescalonamiento no significa que todo haya terminado. Por el contrario, la responsabilidad debe ser aún mayor. Es claro que si bien ya no es obligatorio, también es claro que si se quiere extender esa protección individual y para su familia, puede seguirlo usando en la medida que las condiciones lo permitan.
Por ahora será el avance en vacunación el que determinará quiénes podrán dejar de usar la mascarilla. La regla general, departamentos que superen el 70% de población vacunada con esquemas completos y el 40% con dosis de refuerzo. Para los comerciantes de estos establecimientos podría ser un granito de arena más para regresar a una completa normalidad. Sienten como molestia porque se acercan acá y me dicen como que, ay, ¿dónde consigo un tapabocas? Será entonces nuestra responsabilidad, por eso es importante que tenga a la mano el tapabocas para lugares con poca ventilación, centros de salud, instituciones educativas, transporte público y hogares geriátricos. Primer día sin mascarilla también en Ecuador. Se celebran los primeros conciertos sin límites de aforo y sin el, como allí llaman, tapabocas. Aunque muchos dicen estar preocupados todavía por la situación y prefieren mantenerla puesta. Un poco como ocurre aquí en nuestro país. Pero desde luego China es el país con más restricciones ahora mismo. Todavía siguen muy pendientes de la evolución de Omicron. Son más los países, eso sí, que poco a poco vuelven a la esperada normalidad. Aquí en España, durante este fin de semana, hemos visto algunos ejemplos. Bueno, volvemos a China por otro asunto que no tiene que ver con el COVID, sino con el desplome de un edificio de varias plantas, un derrumbe al sureste del país que ha provocado decenas de desaparecidos. Por el momento solo sabemos que han perdido la vida 7 y se ha rescatado solo a 8 personas. Ya se han producido las primeras detenciones por la responsabilidad que pudieran tener en este derrumbe. Los equipos de rescate sacan a la última superviviente de este derrumbe en Hunan. Esta joven fue trasladada al hospital junto a los otros 7 residentes que han sido rescatados. 52 horas después del colapso de este edificio de 8 plantas, 1.700 efectivos siguen trabajando de día y de noche para liberar a las 16 personas que se encuentran atrapadas. Limitamos la operación a una pequeña superficie y no podemos usar maquinaria y herramientas de gran escala. Necesitamos evitar movimientos forzados para no causar lesiones secundarias a las personas atrapadas, confirma el oficial al cargo de la operación. Otras 39 personas continúan desaparecidas y ya son 7 las víctimas mortales que deja este incidente. 9 personas han sido detenidas, trabajadores de una empresa de ingeniería que habían realizado pruebas para evaluar la seguridad de la infraestructura. Están acusados de un delito de falsificación de documentos y provocar un accidente con responsabilidad mayor. Hoy se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar, por eso han creado una bonita iniciativa en un colegio de Barcelona. El primero en España que incorpora una asignatura con perros para prevenir el acoso. También para que el alumnado sepa actuar con respeto en las aulas a través del cariño que se puede tener a una mascota. La asignatura va dirigida a alumnos de sexto de primaria y de tercero de la ESO. Estas son las impresiones de los estudiantes. Te puede ayudar un poco en tratar mejor a las personas, ya que puedes hacer muchas actividades y aprendes. El contacto con los animales muchas veces pues, se destilan pues, aspectos de la personalidad que a lo mejor en la relación con los iguales pues, no se ven tanto. Ola de calor histórica
en la India. Antonio Cárdenas, las temperaturas están batiendo récords estos días. Cuéntanos. Están batiendo récords. Ha sido el mes de abril más caluroso desde 1900... No, de los últimos 72 años, desde 1900 y algo. De los últimos 72 años nunca había habido un mes de abril tan caluroso, además del de 2010, que también lo fue. 10 días del mes de abril estuvieron en la India con ola de calor. En el año 2010 fueron 11 días, por tanto prácticamente un tercio de ese mes con ola de calor, ya que abril tiene 30 días. Y es que la temperatura máxima media durante todo ese mes llegó a superar los 40 grados. Por tanto, estas imágenes que estamos viendo se han repetido. Fíjate cómo se tienen que proteger con paraguas, o mira, los locales cómo se tienen que ir al río Ganges incluso a darse un baño para refugiarse de este calor. Como decía Roberto, ola de calor histórica en el mes de abril en ese país, en la India. Esto es lo que ha ocurrido. En las últimas horas, la India y su capital, Nueva Delhi, han tenido un leve respiro. Sus termómetros no han marcado los casi 44 grados del sábado, sino se han quedado en torno a los 39 de máxima. Y la humedad ha subido del 11% hasta el 22%. Aún así, allí ya se habla de un verano anticipado y responsabilizan al cambio climático. El verano que llegó en mayo y junio del año pasado esta vez adelantado a abril, afirman en la capital india, donde viven 27 millones de habitantes. Olas de calor como la del mes de abril ponen en riesgo la salud de 1.000 millones de personas en el noroeste y centro de la India y también en su vecino Pakistán. La situación es muy mala y encima tenemos cortes de energía que nos están preocupando mucho, dice esta persona. Así que temperaturas extremas, cortes de luz y, por si fuera poco, este incendio inoportuno en un vertedero de la capital india que ha generado columnas de gases tóxicos. Los vecinos dicen que el humo ha entrado en las casas y que ha causado incluso problemas respiratorios. El río Ganges y las zonas de montaña se han convertido en refugios para muchos, que ya esperan también que se adelanten los monzones de verano y que la época de lluvias, con un cierto alivio para las temperaturas, llegue incluso este mes de mayo. Claro, calor en la capital pues se puede trasladar también a las zonas más altas del país, al Himalaya. Sí, desde luego, y ahí están preocupados también por lo que está ocurriendo con esa cordillera que está perdiendo también glaciares. Vamos a ver una expedición que la han protagonizado equipos investigadores de China, o sea, que el Himalaya también incluye, bueno, llega de la India también, el Nepal también, China. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo a más de 5.000, de 6.000, incluso de 7.000 metros de altitud, donde están estudiando, entre otras cosas, ese glaciar que vemos ahí, que ya esas imágenes que estamos viendo, Roberto, nos dan una pista de que había ciertos charcos. Fíjate, aquí también se ve la parte izquierda, el glaciar blanco, y allí algunos charcos. ¿Qué está pasando? Pues que sospechan que a más de 6.000 metros de altitud ahí se está produciendo un deshielo, bueno, se está reduciendo ese glaciar, entonces están preocupados por lo que pueda ocurrir en el futuro, porque como vamos a ver ahora mismo también en Alaska, hay gran preocupación en el mundo, en diferentes lugares, por lo que puede ocurrir con los glaciares. Aquí estamos en el área de glaciar más grande del mundo, 12.500 kilómetros cuadrados de glaciares aquí, en este lago de los glaciares en Canadá. Bueno, lo que ocurre es que en los últimos 50 años, en los últimos las últimas 5 décadas, este glaciar ha retrocedido 8 kilómetros, que 8 kilómetros es una barbaridad. Bueno, pues esto está ocurriendo, según dicen aquí en este lugar del mundo, pues por el cambio climático y otros ingredientes que estamos viendo también en otros lugares del mundo. Y la preocupación es que si ese agua deja de ser un glaciar y se derrite y pasa a ser agua dulce, puede invadir los océanos, por supuesto. Además de subir el nivel de los océanos, también puede crear unas corrientes de agua dulce mezcladas con la salada que pueden incluso modificar los ecosistemas cercanos y lejanos también por las corrientes. Por tanto, preocupación. Bueno, de los glaciares pasamos ya directamente a aguas más templadas como son las del Adriático, porque vamos a ver algo que se repite constantemente en Trieste, como es esa invasión de medusas. Por supuesto, el mar Adriático es más cálido que el mar Mediterráneo y también mucho más cálido que el océano Atlántico o que otros océanos, pero lo que está ocurriendo es que sube poquitos grados de temperatura y enseguida aparecen estas medusas que se dice que pueden venir incluso de los fondos marinos y aparecer cuando las temperaturas son más altas, pero que no es nada agradable navegar. Ya no te digo nadar, que por supuesto cualquiera se mete ahí. Pero navegar por esas aguas y encontrarse, pero es que son decenas, incluso cientos y miles de medusas en esta costa norte de la península de Italia, ahí lindando también con Croacia, con Eslovenia. Bueno, y de aquí nos vamos a ir ya a Irak, a una imagen completamente diferente, pero también impactante. Nos quejamos aquí de Calima en los meses anteriores, Roberto. Pues después de ver esto, no. Fíjate aquí, tormenta de arena, es la cuarta, bueno, pasó el mes de abril, 4 tormentas de arena sufrieron en Bagdad.
Bagdad, en la capital de Irak, durante el mes de abril. Por supuesto, se quejan de problemas respiratorios y también de afección al aeropuerto, incluso de Bagdad, para poder operar los vuelos. Esto es lo que ha ocurrido en todos los lugares del mundo y nos vamos a venir ya a Canarias con la previsión para esta semana. Aquí de lo que hablamos es de viento. De viento. Viento es lo que hemos tenido este fin de semana y todavía incluso hoy estamos con viento. Ahora mismo, a esta hora, todavía tenemos 4 islas, La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, bueno, también en Canarias 5 islas con avisos por viento. Se van a ir retirando esos avisos, se van a quedar para esta noche La Gomera y para lo que queda de día hasta la tarde también en Gran Canaria. Y esta es la previsión para los próximos días. Ahora mismo, hoy hemos tenido una racha máxima de 90 kilómetros por hora en Agaete, también por encima de 80 kilómetros en la aldea de San Nicolás y de 70 kilómetros por hora en La Gomera. Para los próximos días vamos a seguir con viento, no tanto, fíjate, sigue habiendo viento del nordeste y lo tendremos seguramente en las zonas habituales de las islas de mayor relieve y también en los canales entre islas. Viento y temperaturas, Roberto, que van a bajar un poquito con respecto a lo que tuvimos este fin de semana, que fue prácticamente veraniego. Desde luego, tiempo muy soleado. Gracias, Antonio. Hasta luego. Será hasta mañana. Bueno, nos vamos a despedir con unas imágenes desde la lejana China, donde sus tradicionales faroles han sido exhibidos en esta ocasión para celebrar el Día del Trabajo, que se celebró ayer. En la provincia de Sichuan organizaron este despliegue de luces para atraer turistas. En la ciudad de Zigong se han hecho tan populares que ya no solo se exponen en el Año Nuevo chino, sino para celebraciones como esta durante gran parte del año. Así nos despedimos. Se quedan con toda la información en Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a la 1:30. Adiós, feliz día.